efectivamente Chile tiene bastante tiempo acá, o sea, es clave, es fundamental, fundamental. Buenas tardes. No te imaginas el 18 cómo va a ser si pasa a ver. No, Vamos a esperar unos minutos para que se reúna el grupo. Mientras tanto, no. Qué bien fría. ¿La bates con un... Mi nariz, mi nariz. No, por ti, porque tú me estás tocando la nariz. ya. Buenas tardes a todos. Ya que el grupo terminó de entrar. Primero me voy a presentar. Mi nombre es Andrea Vargas. Voy a ser la docente del curso Contabilidad Financiera. Y en este transcurso de 18 clases nos vamos a estar reuniendo los días martes y día jueves, ya, de 20 a 22 horas, ¿ya? Las clases las vamos a ir, digamos, generando con un poco más de dinamismo, ya. Del momento que nosotros entremos a sala, ya empezamos directamente con el contenido. Eh, Respecto a la asistencia, ya, de hecho estoy con la señorita Catherine,
que no sé si está Hola, por... hola, buenas tardes. Sí, por acá, Alison es mi Ah, nombre. perdón, Sí, no ya, se preocupe. Un gusto conocerlos a todos. Soy Alison Venega. Yo voy a estar tomando la asistencia, netamente aprovechar esta instancia para explicarles un poquito cómo hacer el método. Idealmente, ahora es ideal que a través del chat me vayan poniendo su nombre, su apellido. Y al finalizar la clase también voy a pedir lo mismo, ya que pongan el nombre y el apellido todo a través del chat para yo ir verificando la asistencia. Si tienen algún problema con conexiones, no pueden conectarse en alguna clase, etcétera, se pueden contactar conmigo para yo poder ir ayudándolos, ¿ya? Así que eso sería por mi parte, eh, Andrea. ya, pues gracias. Gracias a usted. No sé si tienen alguna duda en particular los alumnos. Tienen libertad de abrir sus micrófonos y plantearla. No, creo que no. ¿Ya? Entonces, reitero entonces en el chat, para quienes vienen entrando en este ratito, para que pongan su nombre, ¿ya? De esa manera, en este caso, la señorita Allison les va a ir tomando la asistencia y esta se tiene que repetir en el transcurso del cierre de la clase, ¿ya? Para ir corroborando, obviamente, quienes vayan estando presentes. Así que, por favor, para que el chat empiece un poquito a generar dinamismo, ya, con sus respectivos nombres. ¿Ya? De hecho, siguen entrando alumnos, así que ahí en un momento más yo lo voy a volver a reiterar como para que queden todos al día en cuanto a eso. ¿Ya? ¿Cómo está? ¿El refuerzo? Ya. Lo siguiente que yo quiero comentar de manera general, ¿ya? Es el tema del audio, ¿ya? De preferencia, prefiero que estén con audios que estén muteados, digamos, ¿ya? Porque a veces pasa que por X motivos tienen, digamos, ruido en su entorno y eso puede generar desconcentración en el ambiente clase, ¿ya? Así que, pero tienen también la libertad de poder abrirlo si quieren generar alguna consulta, alguna interacción, ¿ya? O eventualmente, y de hecho aquí también les hago el hincapié a ustedes, si alguien eventualmente quisiese entrar y yo eventualmente no le he dado el acceso, ya tener la libertad también de poder decírmelo, porque a veces me pasa que digamos, me concentro tanto en el desarrollo del contenido que no me doy cuenta que en sala de espera, digamos, hay algunos, eventualmente pudiesen haber alumnos que están por ingresar, ¿ya? Así que eso para quienes, reitero, para quienes venían entrando recién, ya por favor en su chat, en el chat de Zoom, pongan sus nombres, ¿ya? Para que los puedan considerar en la asistencia. Ahora, igual quiero comentarles de manera general que no me gustan mucho las clases unidireccionales. ¿A qué me refiero con eso? Me gusta que haya interacción y haya, digamos, participación, en este caso, del alumnado. Así que, por favor, para que también un poco se pierda un poquito el temor, ¿ya? A poder exponer. Yo no obligo a que enciendan la cámara, pero sí sugiero eventualmente la participación a través de audio ante cualquier consulta que eventualmente ustedes necesiten que sea también respondida, ¿ya? Nosotros, ya voy a dar entonces el inicio a la clase propiamente tal. Mm, em, que dicho de paso, ustedes como todos tienen acceso a la plataforma, en la plataforma hay recursos de contenido con ciertas actividades y evaluaciones, ¿ya? Estas actividades o estas evaluaciones que se hacen por cada uno de los módulos están abiertas hasta el término del curso. ¿Qué significa eso?
La idea es que de manera complementaria, según vayamos avanzando, ustedes vayan resolviendo las actividades y las evaluaciones que estén en plataforma. Pero ante cualquier eventualidad de cualquier retraso, ustedes tienen hasta el último día de clase para ponerse al día con todo lo que involucra el desarrollo del contenido en plataforma, ¿ya? La idea es que no se atrasen, ya que no estén a última hora resolviendo todo, pero, pero de una u otra manera también está la instancia de que puedan ir haciendo trabajo complementario y si eventualmente tienen cualquier dificultad lo vayamos resolviendo también dentro del desarrollo de la clase propiamente tal. Entonces ahora yo les voy a compartir el PPT porque en esta primera clase vamos a entrar a un poco al contenido, digamos, del curso propiamente tal. Y vamos a analizar el contexto de cómo las empresas se desenvuelven en el ámbito contable, cuál es el marco normativo y cómo obviamente la contabilidad pasa a ser un elemento primordial. Entonces, para introducir en este contexto, vamos a hacer un poquito de historia en cuanto al concepto de la contabilidad, ¿ya? Vamos a trabajar un poco la evolución, ¿ya? Y lo que implica hoy en día la contabilidad respecto a cómo es utilizada en las empresas y qué participación tiene en la vida cotidiana de las personas. Dentro de la evolución histórica de la contabilidad, hay que rememorar un poco las instancias de los inicios de la contabilidad y esto está vinculado a antiguas civilizaciones que pudieron establecer técnicas de registros donde utilizaban operaciones aritméticas, obviamente bajo un sistema bastante rudimentario, pero ellos realizaban operaciones aritméticas que les permitían registrar todas las posiciones o bienes que tenían. De allí que registraban, no sé, cantidades de alimentos almacenados, registraban cantidad de digamos, animales, registraban cantidades de recursos, digamos, el recurso financiero que propiamente que existía en su oportunidad, etc. Entonces, de esa manera ya se empezó a plasmar el concepto de la contabilidad. ¿Por qué? Porque como su nombre lo dice, se contabiliza, o sea, se escribe, se anota. Esos tipos de, digamos, de registro fueron llevando un poco digamos, la consolidación propiamente tal, que permitió crear elementos, digamos, de sistemas de registro donde sumaban, restaban, eh, y ese registro pasó a ser un registro formal que le permitía darle un poco de, se podría decir, seriedad a todo, digamos, a toda la información contenida. Esos elementos hoy en día pasan a ser parte de lo que son los registros contables, específicamente los libros. Entonces, si lo vemos de ese punto de vista, el ser humano ha ido evolucionando en relación a, digamos, a las actividades regulares o cotidianas, pero también ha ido evolucionando respecto a las materias económicas. De allí que se han ido generando prácticas, digamos, de comerciales a través de diferentes intercambios o manejando ciertas operaciones de cuantificación. Hoy en día, la contabilidad se transforma en una necesidad primordial para cualquier tipo de actividad económica, ¿ya? Contempla actividades económicas ya sean por personas naturales o por personas jurídicas, aplicables a cualquier sector o área productiva. De allí entonces que la contabilidad ha ido generando bastantes objetivos y que han ido trazando
todo el desempeño y todo el desenvolvimiento que ha tenido a través del tiempo. ¿Cuáles han sido los grandes hitos que han ido involucrándose en esta instancia, ya en la Edad Antigua, por el 5400, el 3200 antes de Cristo? Existen registros de de las primeras anotaciones respecto a la organización bancaria. ¿Dónde se estableció esto? En este caso, en los templos, en el Templo Rojo de Babilonia, donde se registraban los depósitos o las ofrendas que se representaban, y de una u otra manera también se registraban los intereses que estaban asociados. Eh, para el año 3623 antes de Cristo, en Egipto, los faraones tuvieron esclavos, o tenían escribanos. Y estos escribanos, obviamente por orden superior, también permitían registrar todos sus bienes y todas sus posiciones respecto a lo que le entraba y respecto a lo que gastaban. Entonces le generaban un orden. En Grecia, alrededor del año 5000 antes de Cristo, se generaron aspectos relevantes respecto a creaciones de leyes que estaban o que regulaban temáticas comerciales, permitiendo registrar o determinar libros, digamos, a través de estos registros que se le llamaban libros o anotaciones, con la finalidad de registrar cada una de esas operaciones. Otro hito, digamos, trascendental es en el año 6000 antes de Cristo, donde, y de hecho es el registro más antiguo que existe, que es una tablilla de barro donde se da registro de cómo en Mesopotamia se registraban, digamos, todas las posiciones, y había digamos, se registraban también el nivel de la actividad económica que tenía. Este registro está reflejado por esta imagen que está aquí, que se le conoce como Hammurabi, que es básicamente una codificación y que hace mención a la práctica contable. Esto es uno de los registros más digamos, fehacientes de cómo en el año 6000 antes de Cristo también existían, digamos, registros propiamente tal. Entonces, si podemos, digamos, generar un análisis de todos estos hechos históricos, en cada una de las partes del mundo existía una modalidad de registro. Eso es la Edad Antigua. En la Edad Media ya comenzó a haber una evolución. Estamos hablando por alrededor del siglo VI al siglo IX, donde ya las prácticas contables eran mucho más amplias y eran mucho más específicas. ¿Y eso qué conllevó? Que que los registros comerciales empezaron a ser, digamos, se empezaron a estandarizar. Ya no existía el intercambio, o no existía lo que era el trueque. Se empezó se instauró, digamos, una medida de comercialización universal que está dada por el peso, ya, o la moneda propiamente tal. Y en este siglo, entre el siglo sexto y el siglo noveno, era una moneda de oro que pesaba 4,5 quilates, que se le llamaba solidus, y constituyó el hecho importante de que esta moneda fuera la unidad de medida de ciertas transacciones comerciales en el ámbito internacional. Tenemos otro ejemplo en el siglo V, que contempla en el tiempo helénico, la moneda la denominaron lairum, que también fue otra moneda que fue, digamos, estandarizada y permitió, digamos, esta comercialización mucho más precisa. Entonces, hemos pasado de registros bastante rudimentarios a través de papiros o de piedras o de tablillas de barro a una estandarización de la moneda propiamente tal.
eso ha conllevado de que se permitió registrar cada una de estas, digamos, de estas transacciones que se realizaban a través de diferentes tipos de registros respecto a registros que existían en, digamos, como registros bancarios, pero también los registros, digamos, regulares que pasaban de mano en mano. Y se empieza a establecer una relación respecto a versus lo que se entra, digamos, como bien o como unidad digamos, unidad financiera, las cantidades que me entran versus las cantidades que me salen. Entonces se genera, digamos, esta entrada y salida propiamente tal. Y eso fue dando cabida a que en el año 1290 se registraron las primeras anotaciones contables en el Imperio Romano respecto a cuentas caja y las cuentas corrientes, digamos, que eran digamos, los dineros que se administraban digamos, de las entidades bancarias, ¿ya? Luego, dentro de la Edad Media, ya los registros estaban dados por pergaminos propiamente tal, que en su momento, en el año 1327, y la imagen da una prueba de ello, se establece un sistema de registro que fue llamado Libro Mayor, ya era el Cartulari, que lo llamaron Libro Mayor, ya, y en este pergamino, bajo un sistema de escritura vertical, se registraban las posiciones que se tenían. Pero sucede un hecho bastante histórico y bastante trascendental que marca em, digamos, la modalidad rudimentaria a una modalidad bastante práctica y transversal, que generó un hecho bastante importante porque se generó un método de interpretación de la información y de los diferentes registros bajo un principios o criterios únicos. Y eso se establece en el año 1336, cuando Francesco Datini establece el principio contable que está relacionado con la partida doble, donde involucra los bienes versus los patrimonios y establece de manera real, bajo este principio de la partida doble, ¿ya? Lo que se refleja y lo que se describe, o digamos lo que se describe o lo que significa los debes y los haberes, ¿ya? Pero este hecho no tan solo fue algo que dependiera tan solo de Francesco Datini, sino que si bien él creó, digamos, la estructura de la partida doble, había que hacer una se debía internacionalizar propiamente tal. Y dentro de esta publicación, ya que se hace bajo diferentes compendios propiamente tal, Fran Lucas Pacioli, que era un aritmético propiamente tal, genera y hace famosa esta publicación donde se establece bajo la obra Suma Aritmética y Geometría la, la- la verdadera esencia de los principios de la contabilidad. Y en esta misma publicación se establecen tipos de registros que hoy en día los tenemos a la mano y de una otra manera los utilizamos, que es el libro mayor, el libro diario, bueno, y el libro borrador en su momento, ya que a ellos le llevaron cuaderno al libro mayor, jornales al libro diario y memoriales al borrador. Esto hace que se transforme como le dijera, en una publicación de bastante aceptación y bastante demanda, donde se genera una segunda publicidad, digamos, una segunda edición en el año 1509. Y, eh, y en esta digamos, se logra plasmar bajo estos criterios universales
cómo se interpretaba y cómo, o cuáles eran los principios y normas por los cuales se regían todas estas operaciones comerciales. Esto conllevó también que se generaron o se acuñaron más monedas en Europa, y eso permitió una estandarización respecto a que cada tipo de moneda tenía un valor. Y eso obviamente generó lo que se conoce, digamos, la revolución de los precios, ¿ya? Donde los mercados o las transacciones que se realizaban en el mercado fueron digamos, un crecimiento y una potencialización fue tal que llegó al 300%. Entonces, si vamos viendo cómo se ha ido generalizando eso, hoy en día los tipos de registro que se crearon y se divulgaron en el año 1494 y que se fueron reafirmados en la segunda publicación en el año 1509, perdón, generó que se crearan mecanismos de registro bastante, digamos, mecánicos, ¿ya? Donde se hacía mucho más fácil el tipo de contabilización. Matías tiene la mano levantada. Hola, sí, ¿cómo está, profe? Mi nombre es Matías. ¿Usted podría devolver una slide, por favor? Tengo una pregunta, la verdad. Dime dónde. La anterior, ¿A esto? no, la que viene en la acuñación de monedas. La 9. ¿Aquí? No, la 9, esa misma. O sea, tengo esa donde tengo Usted moneda. dice que no, 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 es la 9, la que habla Esa, sobre la creación de las monedas y el 300% de la alza de precio. ya. Esa acuñación de moneda y el aumento del 300% ya es una alza más que nada inflacionaria, ¿o O no? sea, sí, Porque, sí, porque dice que la acuñación de monedas provocó el aumento de los precios en los mercados. exactamente, porque en esta instancia ya no se trabajaba, permítame un segundo, no se trabajaba, ejemplo, con estas dos monedas existentes, ¿ya? Claro, Sino que hubo una, digamos, una estandarización donde ya el trueque propiamente tal no existía en ámbitos internacionales, ¿ya? ¿Mm? Y se estandariza bajo monedas que tenían una validación propia. O sea, una moneda tenía un determinado valor y era distinta a la otra, digamos. Entonces, es obvio, Claro. sí generó obviamente un tema de inflación propiamente tal, porque cambió toda la forma en cómo se hacían las actividades comerciales y cómo se registraban. Mm, Y ya como trueque propiamente tal no existía en el ámbito internacional. Sí, dentro del contexto interno de cada uno digamos, del mercado propiamente interno de cada uno de los países, sí, pero en estas transacciones internacionales se empezaron a regir por todo lo publicado, en este caso del libro Aritmética y Geometría, donde ya, se plasma y, digamos, y se refleja el principio de la partida doble, que por cada entrada había un egreso y tenía mucha relación con el patrimonio existente, digamos, en el ámbito comercial. ok. Gracias, profe. Bueno, ya, entonces como les comentaba, todo esto fue generando que se crean diferentes tipos de registros y se crean diferentes tipos de mecanismos, digamos, asociados. Y de una u otra manera, la época de los inventos em, fue generando esa potencialización de diferentes tipos de mecanismos. Propiamente tal, uno de los primeros fue digamos, este mecanismo que está dado por un sistema de reloj, donde se registraban y había una anotación en un papel respecto a las operaciones que se iban realizando, ¿ya? Y eso también generalizó, donde aparte de reflejar el principio de la partida doble, donde cada transacción tenía un sentido, digamos, de registro,
se crea lo que es el Código Mercantil. ¿A qué está referido el Código Mercantil? A que en las transacciones a veces se generaban igual malas interpretaciones. Entonces, el Código Mercantil reguló la práctica contable donde habían estandarizaciones y había limitancias. Entonces, se utiliza el principio de la partida doble, pero también se crea después un tipo de regulación jurídica propiamente tal, donde se establecen, digamos, normas propiamente tal, digamos, legislativas. Entonces, eso nos da paso a una época contemporánea donde se sustenta bajo registros de mecanismo en diferentes libros propiamente tal, donde se anotaban las operaciones de manera manual, pero también con el paso del tiempo se abre esta ventana a todo lo tecnológico de una u otra manera, y con la creación de estos aparatos, digamos, de estos computadores propiamente tal, que resolvían operaciones aritméticas, se establece un programa que es capaz de resolver problemas contables y matemáticos en ciertas condiciones. Y es allí donde también la contabilidad hace su incursión en el ámbito tecnológico. Entonces, si vemos de esa forma, la contabilidad ha pasado por toda una evolución, desde las épocas más antiguas, cuando el hombre, a través quizás de su ingenio, de su creatividad, un poco la innovación, va creando sistemas propios de registro para registrar, digamos, sus posesiones o bienes que tenían. Luego se estandariza en monedas específicas, donde se inician las principales transacciones comerciales, dando una regulación propiamente tal, pero los hitos que marca Gianluca Pacioli al publicar o hacer, digamos, conocido de manera internacional el principio de la partida doble, genera una, una, digamos, la utilización de un lenguaje universal, ¿ya? Y es lo que establece en este principio de la partida doble, lo estandariza con una frase bastante cliché eventualmente, que se usa mucho en el tema contable, que es, no hay deudor sin acreedor, ¿ya? O sea, ¿qué significa eso? Que yo no puedo comprar algo mientras alguien no me lo provea. O eventualmente yo no puedo vender algo si no tengo a alguien que me lo compre, ¿ya? Entonces, por eso te genera una relación propiamente tal que un ente depende obviamente del otro, está ligado al otro. Y de esa manera se han generalizado, se han aplicado estas prácticas contables, donde hoy en día está dado por diferentes registros de todos los bienes y posesiones que tiene la empresa. Y eso ligado obviamente a esta evolución en la edad contemporánea, donde a través de los inventos y de la modalidad de creación de tecnologías, ¿ya? Se genera un registro mucho más óptimo. Y de una u otra manera también se va dando un valor a cada uno de los bienes, consolidando también el principio de desgaste propiamente tal. Y el principio, digamos, digamos, de ahorro propiamente tal o de reservas de utilidades. Entonces nacen conceptos como la valorización de lo que son las depreciaciones, las amortizaciones, los fondos de reserva, las utilidades, y esto está directamente relacionado con el análisis operativo, digamos, de la actividad productiva. Entonces, si vemos de esa manera la contabilidad sirve y es el reflejo de cómo cada una de las empresas hoy en día realizan sus actividades productivas, cómo las registran propiamente tal. Entonces, la contabilidad no es algo que se haya creado ahora, ¿ya? No está relacionado a una ciencia nueva, sino que es una ciencia antigua, ¿ya? Que ha ido evolucionando, sí,
que quizás ha tenido de un poco de inconsistencias en su momento, sí, pero hoy en día estamos bastante ya consolidados con los principios generales de la contabilidad. Eh, Ahora, respecto a la obligatoriedad de las empresas para que tengan un sistema de registro, un sistema contable, la normativa chilena establece que toda actividad productiva que, em, que tenga, que sea con fines de lucro o que perciba utilidades, está obligado a llevar una contabilidad. Y eso está dentro de la normativa. Entonces, es obligatorio para las empresas tener un registro contable, ¿ya? Y eso está dado por todas las empresas que poseen, que son con fines de lucro. Ahora, ustedes me pueden decir, pero ¿qué pasa con las empresas sin fines de lucro? También tienen la obligatoriedad de tener un sistema de contabilidad, ya un sistema de registro contable. La única diferencia es que estas, por ser sin fines de lucro, no tributan, no pagan impuestos, ¿ya? Entonces, ¿cómo se rige la contabilidad? Obviamente por normas, ¿ya? Leyes, decretos, la misma Constitución sienta las bases de la contabilidad como tal. Y de esa manera, en Chile se regulan las normas contables, ¿ya? Por las normativas, el Código Mercantil, el Código de Comercio, etc. Ahora, ¿la contabilidad es una sola o existirán diferentes tipos de contabilidad? Bajo los principios digamos, de la práctica contable, la contabilidad es una sola porque establece sus principios de manera transversal. Pero cada una de las actividades productivas, según el tipo de actividad económica, su estructura varía entre sí. Es distinto si tengo una empresa financiera, si tengo una empresa manufacturera o si tengo una empresa comercial, ¿ya? La estructura en sí varía entre una y otra porque son actividades productivas distintas, pero los principios y las bases contables son las mismas. De allí que también se habla de los principios generalmente aceptados en la contabilidad, que también va a ser materia de una siguiente clase, ¿ya? Ahora, ¿quiénes están facultados para llevar registros contables? En este caso, el profesional a cargo que tiene la responsabilidad de registrar y de interpretar y analizar dicha información son los contadores. Ellos son las personas que hacen como la pega dura propiamente tal. Son ellos los que analizan la información y le dan forma a toda esta información productiva y financiera que van generando las empresas, ¿ya? Ahora, ¿qué intervención o qué interés, digamos, le recae a los gobiernos o a las administraciones estatales que las empresas lleven contabilidad? Esto tiene un nexo bastante directo porque las empresas al momento de tributar los impuestos llegan a la administración central y estos son utilizados para diferentes requerimientos que tiene la empresa, perdón, el país hoy en día. Esos dineros se van a un fondo común y son la base digamos, la base de reserva que digamos, se acumula para un siguiente periodo, para un siguiente año, digamos. Y es aquí donde hablamos de lo que significa el presupuesto público, que cada año es preparado a partir de septiembre APP, ¿ya? Por cada uno de los departamentos de las diferentes reparticiones estatales respecto a diferentes requerimientos, y estas hacen una solicitud, en este caso,
perdón, se hace la solicitud a la Contraloría, ¿ya? Se le informa a la tesorería los requerimientos que de cada una de las reparticiones propiamente del Estado, y esto se elabora el presupuesto público o la propuesta de presupuesto público que va al Senado cada noviembre de cada año, donde estas debe estar aprobada en diciembre, ¿ya? Sí o sí. De allí que en este ir y venir a partir de septiembre, octubre, todas las, como le dijera, la- las demandas laborales generales, digamos, empiezan a hacerse mucho más acentuadas. ¿Por qué? Porque se busca ser considerados dentro del el aumento del presupuesto público de cada año siguiente. Entonces, al aprobarse el presupuesto público en diciembre de cada año, ya los dineros se empiezan a redistribuir a partir del 1 de enero de cada año a las diferentes reparticiones según los planes de trabajo que cada una obviamente presente. Entonces, sí hay una vinculación directa de por qué las empresas deben llevarse el registro de contabilidad, porque esto tiene directa relación con la forma en cómo se administra y financia la administración interna de nuestro país. Entonces, eso conlleva también la siguiente, o dar respuesta un poco a la siguiente pregunta. ¿Puede el gobierno revisar los libros contables de las empresas? Sí. ¿Quién es la entidad que, digamos, regula esto y está en permanente revisión e inspección propiamente tal? El Servicio de Impuestos Internos, ¿ya? Son ellos los que tienen la responsabilidad, o es digamos, la entidad que fiscaliza, supervisa y gestiona la aplicación de las normas comerciales, tributarias y legislativas vinculadas a las actividades productivas del país o que se desarrollan en el país, ¿ya? Por ende, el Servicio de Impuestos Internos solamente fiscaliza la aplicación de las normativas, pero el Servicio de Impuestos Internos no es quien recibe los dineros. Quien recibe o quien recauda los dineros de los tributos, en este caso, es la Tesorería General de la República. ¿Y cómo se determina eso? Porque cuando yo estoy en el ejemplo de la página del Servicio de Impuestos Internos, ya veo quizás mi declaración de impuestos, pongo pagar y me sale digamos, un circulito ahí que dice redireccionando, ¿ya? O el circulito da como la vuelta. Y ahí lo que se está haciendo, se está ingresando digamos, a la base de datos de la Tesorería General de la República para hacer el respectivo pago, ¿ya? Entonces, aquí se cumple un rol muy primordial respecto a cómo están trabajando las empresas y el rol que tiene el Servicio de Impuestos Internos, pero también la vinculación de manera directa en cuanto a la recaudación de estos mismos dineros por parte de la tesorería. Ahora, esto conlleva que el Servicio de Impuestos Internos va a autorizar todo la modalidad de registro que tenga una empresa, ¿ya? Y esto está, de una otra manera está registrado y se genera la obligatoriedad del pago, digamos, de las emisiones de libros contables, ¿ya? De acuerdo a las actividades productivas. De hecho, hay libros contables que son obligatorios que las empresas deben tener, ¿ya? Em, bueno, esto de respecto a todas las empresas son con ánimo de lucro, parte de eso se los comentaba hace algunos minutos atrás, que no todas las empresas son con fines de lucro, ¿ya? Pero eh, de una u otra manera también están obligados a llevar registros contables, ¿ya? Solamente que el, el fin de la utilización de los recursos al ser sin fines de lucro está enfocado por entregar soluciones y dar respuestas a necesidades sociales, propiamente tal, pero tienen que también tener su propio registro contable. Ahora, ¿cómo digamos, se vincula la contabilidad respecto a la vida de las personas? Esto tiene directa relación
en que de una otra manera, todos de una otra manera estamos aplicando principios contables en el diario vivir, del momento que trabajamos, percibimos un ingreso, hacemos registro, administramos, corroboramos la información, quizás cuadramos, alguien quizás pueda ser un poco más ordenado, guarda las boletas, suma, le cuadra, que todo, digamos, esté en orden. En la vida cotidiana, de una u otra manera, aplicamos los principios contables igual, ya, solamente que no nos damos cuenta. Porque la contabilidad pasa a ser una técnica que cumple propósitos y nace con una esencia específica, ¿ya? Para poder ser aplicable y para ser registrable en la medida de que sea reflejada. ¿Alguna duda? ¿No? Necesito que me vayan respondiendo para generar interacción. No me gusta, como les comenté, ser de que esto sea unidireccional. Yo, profe, por lo menos ninguna duda. Ya, pues muchas gracias, José. Yo tampoco, profesora, ninguna duda. Ya, pues muchas gracias. Ya, entonces ahora vamos a entrar de lleno a lo que es la contabilidad en sí. La contabilidad es una ciencia, ya, de estudio, que al ser ciencia genera o sustenta la evolución que ésta ha tenido. Y esto me permite que los profesionales a cargo, en este caso son los contadores, puedan clasificar, registrar y ordenar la información que, que se, que se genera. Y esto genera un análisis para que las transacciones u operaciones puedan ser, digamos, o reflejen, digamos, el comportamiento comercial que tienen las empresas. Y esto se aplica, este principio se aplica para todo tipo de empresas, públicas y privadas. La diferencia está en la toma de decisiones que se den. De allí que decisiones de empresas públicas obviamente van a ser distintas digamos, en entidades comerciales privadas, ¿ya? Pero cumple su objetivo de una u otra manera, de manera transversal, el hecho de que es la base para cualquier toma de decisión. Entonces, de esa manera, la contabilidad es administrada, o sea, el análisis propiamente tal, lo toman las empresas para que pueda ser la base de toda decisión y la proyección de cómo se puedan ir realizando inversiones, se pueda tener el control de la información, se pueda asumir compromisos de pago que tenga la empresa, se puedan respaldar procedimientos de gasto en el caso de querer proyectarse para un proyecto, para digamos, una inversión específica, etcétera. Cada una de las actividades propiamente tal que realice una empresa están dadas o se les denomina hechos económicos. Y esos hechos económicos deben estar basándose en el registro propiamente tal. De allí que existen normativas internacionales de administración de la información, que son las NIF, Normas Internacionales de Información Financiera. ¿Ya? Pero también tiene su base en las NIC, las Normas Internacionales de Contabilidad. Entidades del sector público también tienen sus normas internacionales que también van regulando su práctica contable. Y adicionalmente cualquier normativa que tenga cada uno de los países. En este caso, nuestro país está dado por, como les decía, el Código Mercantil, el Código Tributario, el Código de Comercio, la misma Constitución y cualquier ley o normativa vigente que vaya siendo actualizada
ya en el ámbito tributario, y las respectivas circulares que eventualmente esté emitiendo, en este caso, el Servicio de Puestos Internos. Todo esto conlleva a el ejercicio normativo reglamentario que cumpla las directrices jurídicas que son establecidas en estas leyes. Ahora, estos registros permiten o son la base para poder registrar todas las operaciones que una empresa desarrolla, ¿ya? Y aquí no hay excepción, todas. De allí que existen libros obligatorios, ¿ya? Que en este caso es el libro diario, el libro mayor y los libros auxiliares. ¿Qué es un libro diario? El libro diario representa o registra las transacciones que una empresa realiza de manera diaria y estas se anotan de manera cronológica, se registran de manera cronológica, donde se involucra información como la fecha, las cuentas que involucra, el importe económico y una descripción propiamente tal. Ya, eso conlleva lo que es un asiento contable. Esos asientos se reflejan por cada uno de los hechos económicos o las transacciones que se van realizando, y la información es acumulable. Si bien se realiza o se describe de manera diaria, se reúne la información contenida en un periodo no superior a un mes calendario. ¿Qué significa esto? Que la información o las operaciones comerciales que se realicen entre el 1 de agosto del año 2024 hasta el 30 de agosto de 2024 conlleva la emisión del libro diario del mes de agosto del año 2024. ¿Ya? A eso está referido un libro diario. Después, ese libro diario pasa la información a un libro mayor. ¿Qué es un libro mayor? Es la información en la cual yo reúno sobre a lo menos 2 periodos de libro diario. O sea, ¿qué significa? Yo puedo reunir 2 meses, ya cada mes en mi libro diario, yo reúno 2 meses y genero un análisis comparativo por cada una de las cuentas. Y puedo tomar una opinión y decir, ejemplo, cuánto dinero tengo disponible, en qué manera se distribuyó el dinero, cuáles son los ítems involucrados. ¿Ya? Entonces, de esa manera, paso la información de un libro diario, se realiza la transacción, o sea, perdón, se realiza la transcripción al libro mayor, y yo puedo reflejar esa información y obtener una opinión específica de acuerdo a las diferentes cuentas o diferentes ítems que voy empleando. Esos son los 2 libros obligatorios, ¿ya? También tenemos los libros auxiliares, ¿ya? Que son obligatorios, pero estos son, algunos son obligatorios propiamente, tal como el libro de compraventas, que ingresa o se registran las compras y las ventas por un periodo determinado. Tenemos el libro de existencias o inventario, que también es obligatorio, y tenemos el libro de remuneraciones, que es el tercer libro obligatorio. ¿Ya? Esos 3 libros, inventario o existencia, libro de compraventas, que sería el segundo, y remuneraciones, son los 3 libros auxiliares obligatorios. Adicionalmente, una empresa puede tener más libros auxiliares. Libro de, ejemplo, boletas de honorario. El libro de finanzas. El libro de inversiones, etcétera. Ya una empresa puede crear libros auxiliares y los puede generar. En eso como le dije, no hay ninguna dificultad propiamente tal. Pero los 3 libros obligatorios son
remuneraciones, libro de compra-venta y libro de inventarios o existencia. ¿Ya? Entonces, el hecho de que una empresa lleve los diferentes tipos de libros me permite, obviamente, tener una información mucho más amplia de cómo se está administrando la empresa y de qué manera también se están redistribuyendo los bienes, ¿ya?, que posee. Y esa es la información que se usa, como dice más abajito, como base para fundamentar las decisiones, la toma de decisiones, digamos, que realice una gerencia o una administración central. De esta manera, ¿cómo lo realiza o cómo toma esas decisiones? A través de la interpretación de los diferentes estados financieros o informes financieros que realiza una empresa. ¿Cuáles son esos informes financieros? De hecho, están reflejados aquí. El estado de situación financiera, eso es uno. El estado de resultado, el estado de flujo de efectivo y los estados de cambio en el patrimonio. Esos son los informes financieros. Entonces, ustedes me pueden decir, pero aquí no veo el balance. El balance está dentro de los estados de situación financiera. Ahí están incluidos los balances. Porque también tengo el balance de 8 columnas y tengo el balance general. Entonces, dentro de los estados de situación financiera están los balances. ¿Ya? Entonces, ¿a qué está referido esto? Que los estados financieros son quienes me van a entregar la información para que una administración o algún departamento, digamos, algún gerente, tome las decisiones. Pero estos informes van a reflejar lo que yo registré en el libro diario, en el libro mayor y en los libros auxiliares. Entonces, ¿qué nos permite esto? Nos permite tener una proyección y una situación real con datos duros, ¿ya?, que sean cuantificables, ¿ya?, números, y que me van a permitir tomar una decisión. De allí que es la forma en cómo también la administración o la gerencia de las empresas se mantiene informada, porque sabe en una situación real y digamos y sólida en qué condiciones se encuentra la empresa. Entonces, si lo vemos de ese punto de vista, la contabilidad, si bien parte por la responsabilidad, en este caso, del contador, ¿ya?, que es quien, digamos, analiza, procesa, transcribe y respalda los hechos económicos como tal, conlleva la complementación de otras disciplinas que están muy, muy ligadas a la contabilidad propiamente tal. Tenemos el área de finanzas, que está vinculada, ejemplo, a una contabilidad. Así que queremos determinar una contabilidad, ejemplo, de costo, tenemos que saber cuáles son las finanzas que posee la empresa. Debe estar respaldado con algún tipo de software contable, ya a través de un sistema informático. Deben haber decisiones respecto a la administración propiamente tal. Se debe generar estadísticas como datos duros que me permitan tomar decisiones. Debo respaldarme en el ámbito jurídico respecto a los derechos laborales, derechos mercantiles y derechos tributarios. Analizo o debo reflejar políticas económicas, ya que conllevan la toma de decisión en el caso de los sistemas contables y también reflejan disciplinas como la matemática. ¿Por qué? ¿Por qué la matemática? Porque la matemática me permite suministrar la información cuantitativa y generar cálculos razonables respecto a cómo se derivan los estados financieros. La economía me explica fenómenos que la misma economía establece para que sean hechos comprobables y, digamos, sean hechos contables registrables. Las finanzas me entregan la información para tomar decisiones de acuerdo a un contexto de ser factible o no de hacerlo.
¿ya? Me va a permitir saber cuánto dinero tengo, quizás estoy debiendo mucho, si tengo quizás capital para hacer eso, ¿ya? Entonces las finanzas me van a reflejar ese ámbito. La informática, el avance tecnológico y los software contables me van a permitir generar este registro propiamente tal, pero que a la vez me conlleve una opinión bastante eh, sólida y amplia respecto a cómo se me va a ver reflejado ese informe que yo realice o cómo registrar la información en el respectivo software. La administración obviamente va a cumplir su objetivo de maximizar los recursos y distribuirlos de manera equitativa. La estadística va a estar, se va a ver reflejado respecto a los cálculos. Y en el ámbito jurídico, tenemos las leyes laborales que están relacionadas a los trabajadores y prestaciones sociales, el derecho mercantil que está reflejado o refleja la información que se debe detallar en los diferentes libros que son los obligatorios que debe llevar una empresa, y el derecho tributario respecto a cómo se determinan los impuestos o qué tipo de impuestos son los que están involucrados por cada una de las transacciones comerciales que realizan las empresas. Entonces, ¿qué conlleva eso? Que la contabilidad no es una ciencia sola. No es que se refleje la información y se tomen decisiones porque va a estar la información en los estados financieros, sino que hay ciencias relacionadas o disciplinas relacionadas que también permiten vincularlo. ¿Ya? Entonces, si lo tomamos de esa manera, la importancia de la contabilidad respecto a otras disciplinas o esa vinculación con las otras disciplinas permite tomar un conocimiento real y absoluto de cómo se está administrando la empresa. Que la información sea precisa y sea tangible. Y eso me permite poder determinar de manera fehaciente, porque la información va a ser fehaciente, si estamos en condiciones de tomar decisiones o quizás de digamos, tomar el riesgo de lo que queremos considerar. Entonces, de esa manera, la evolución, la contabilidad ha sido algo que a través del tiempo ha generado su perfección como tal, ¿ya? Hoy en día tenemos una serie de recursos y elementos y herramientas para poder trabajar la contabilidad propiamente tal, ¿ya? No sé si tienen alguna duda hasta acá, No por mi parte. ¿no? No, tampoco. Ya. Miren, lo que yo suelo hacer, ¿ya? Y lo hago con todos los grupos, es hacer un break, ¿ya? A la mitad de la clase, ¿ya? Y siempre lo genero pasada ya los 40, como los 50, 55 minutos, de repente me paso un poquitito, pero la idea es siempre generar ese bloque digamos, de descompresión para que retomemos el siguiente periodo, digamos, el siguiente bloque digamos, ya más desprendido propiamente de la atención. Vanessa, ¿tiene levantada la mano? Hola, buenas tardes. Mira, Buenas tengo la tardes. duda sobre los libros auxiliares. Mira, mencionaste finanzas, remuneraciones, pero mencionaste otro ejemplo más. A ver, los libros obligatorios son remuneraciones, libro de compra-venta y libro de existencias o inventario. Esos son los obligatorios, ya como libros auxiliares. Pero la Ya, empresa muchas gracias. puede crear cualquier otro adicional que le sea necesario, pero son 3 obligatorios. Ya, muchas gracias, profesora. Ya, ya. Entonces, ¿generamos el break de descanso ahora? Sí, por supuesto. ¿Sí? Ok. Ya. Ahí por ahí veo más manitos y veo Sí, ok. más voces. Ya. Ya. Yo siempre doy entre 10 o 12 minutos, entonces ahora como para que sea
un tiempo cerrado, a las 21:15 volvemos. Ok. Ya, súper. Yo suspendo grabación en este momento y retomando Gracias. la clase, retomo grabación. Gracias. Bueno, ya. Vamos a un poco analizar ahora el contexto de lo que es la administración o la importancia que tiene la administración contable y financiera en las empresas. Si yo les pregunto qué es gestión, ¿quién me puede definir el concepto? ¿A qué está relacionada con la gestión? A coordinar, Eh, planificar. Ya, muy bien, Josefa. Don José, no, algo parecido a un coordinar, administrar algo, ya, coordinar, gestionar, administrar, no sé, hablar ya, de material, por ejemplo, mover material de un lugar a otro. muy bien, ya, gracias. ¿Hay alguien que comentaba algo? Analizar, dice ordenar, muy bien, ya. La gestión, como un contexto general, involucra todas las operaciones o actividades que son requeridas para desarrollar una actividad productiva. Y ahí en el concepto de todas las actividades involucra el ordenar, el registrar, el agrupar, el planificar, el evaluar, ¿ya? Porque cada una de esas actividades conlleva un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Usar de manera eficiente los recursos que se tengan. Entonces, si bien eso es una responsabilidad de la administración, toda esa información va a generarse o debe generarse con un documento de respaldo, un documento que sea válido y que permita eh, la asignación o la destinación de ciertos recursos. De allí la importancia que la gestión financiera en una empresa tiene directa relación con quien la administra y quien la analiza. Entonces, hablar de la gestión financiera contable implica que exista un vínculo y un desarrollo único, ¿ya? De allí que el contador no puede tomar decisiones de manera propia y decir esto se trabaja de esta manera y de asumir a su vez la administración, en este caso el administrador o el gerente, no puede llegar y tomar decisiones y decir vamos a hacer esto. Ya, debe existir ese vínculo, porque es la única forma que cada una de las actividades pueda ser reflejada y pueda ser planificada versus lo que se tiene, recursos, digamos, los recursos disponibles, versus el plazo en el cual se tienen que aplicar. Entonces, conllevar una fusión también conlleva que los registros deben ser adecuados respecto a lo que entra, respecto a lo que sale y respecto a cómo em, voy desarrollando el análisis de la diferente información que me genera. Eh, Hoy en día se peca un poco, o los administradores pecan un poco por tosudos, ¿ya? Porque no logran involucrar al contador como parte del equipo de administración y gestión. A veces se considera que el contador es un ente que tiene que registrar lo que tiene a la mano, pero no dimensionan la capacidad de análisis y la capacidad de digamos, de asesoría que puede desarrollar un contador en una empresa. Ahora, ¿y por qué lo reflejo en el contador?
porque el auditor, como su nombre lo dice, audita y audita algo que, digamos, audita informes que ya están elaborados y analiza y genera criterios de, digamos, de interpretación, pero de un informe que ya está cerrado. Entonces, eh, vislumbrar quizás los reales acontecimientos involucra darle esa participación real al contador, ¿ya? Muchas veces los contadores pueden ser el orientador de una u otra manera. Tomémoslo de quizás un poco más, como más fantasioso, ¿ya? Sea el orientador por donde va a ir el alma de la empresa. Y muchas veces los contadores pueden entonces tomar decisiones y sugerir y asesorar a quienes, digamos, a quienes llevan esta representación tal, en qué momento y de qué forma se puede realizar las respectivas asignaciones de recursos. Quizás comprar maquinaria, quizás hacer alguna inversión de algún activo, ya, de algún bien propiamente tal. Eh, por si acaso, si utilizo quizás algún concepto que ustedes no entiendan, me lo van plasmando, pero no quiero avanzar muy rápido en temáticas muchas veces tan específicas. Pero la compra de bienes, ¿ya? Eh, Muchas veces las empresas desean hacer inversiones. ¿En qué medida, en qué tiempo, bajo qué condiciones y eventualmente en qué tipo de moneda son rentables? Recuerden que cada una de las decisiones que tome la empresa siempre va a llevar una consecuencia. Yo siempre lo mencioné de esa manera. ¿Y cuál es la consecuencia de una toma de decisiones en una empresa? Es el hecho de que ésta tiene que ser tributada. Cada cosa va a generar un nivel de impuesto. Entonces, conllevar el contexto de qué es lo que podemos hacer, en qué medida lo podemos hacer, cuál es el tiempo para hacerlo y cuáles van a ser las consecuencias de eso, conlleva una planificación bastante exhaustiva. Entonces, el rol del contador es primordial en una empresa. Obviamente, si es una empresa grande, los recursos van a estar disponibles para sustentar, digamos, el trabajo profesional. Pero a veces se cae un poco en quitarle valor cuando una empresa es más pequeña, es una pyme, quizás un emprendedor que esté comenzando, dice, no, pero si el contador quizás es pérdida de plata, cobra muy caro, y, y un sinfín quizás de razones medias cuestionables, pero de allí que si yo quiero garantizar la actividad productiva y quiero, como siempre yo digo, no quiero tener yayas con el servicio de impuestos internos, conlleva incluir en el costo productivo los honorarios que me sean requeridos, que van a sustentar, que me pudiesen sustentar al contador. Entonces, eso me va a garantizar de que yo voy a poder tener mi, como dijera, mis periodos tributarios al día, ¿ya? Van a estar, digamos, confeccionados, ¿ya? Y declarados de manera correcta, y a la vez me va a generar la orientación en cómo la empresa se augura el escenario futuro del término digamos, del periodo comercial, ¿ya? Todo periodo comercial está dado por un año calendario. ¿Qué significa eso? La información que una empresa genere desde el 1 de enero de un año X al 31 de enero de ese mismo año X es un año comercial. Y ese año comercial cierra su, ¿cómo le dijera? Cierra su información
ya con la elaboración de los diferentes estados financieros, ¿no? Parte de los 5 que les comentaba hace poco. Cambios en el patrimonio, estado de situación financiera, flujo de efectivo, eh, eh, el cuadro de estados de resultado, ¿ya? Y las memorias, ¿ya? Esos son los 5 tipos, digamos, de instrumentos financieros, de informes financieros que tenemos. Entonces, toda la información que se pueda contener va a estar reflejada en estos informes financieros. Y estos informes financieros son la pauta para ver el nivel de tributación en los cuales va a tener que dar cumplimiento una empresa en cada mes de abril de cada año siguiente, ¿ya? Entonces, por ende, todas las empresas en abril deben hacer su declaración de renta y la realizan en relación a la información que han empleado y que se ha desarrollado en este año calendario, ¿ya? Una vez terminado el año calendario, el 31 de diciembre, bien poco o casi nada pueden hacer los contadores para eh, mejorar quizás una condición eh, bastante, digamos, inestable en la empresa, ¿ya? Porque ya el tiempo se ha terminado y los tiempos de reacción ya no existen. De allí que hacer preinformes financieros en periodos menores a un año siempre es bueno porque de una u otra manera me genera un poco el diagnóstico de cómo está la condición real de la empresa hasta ese momento. Si yo hago un preinforme a los 8 meses, estoy considerando desde enero hasta agosto toda la información comercial. Y tengo 4 meses para reaccionar a cualquier condición o situación que me pudiese generar una complicación al término del año comercial. Entonces, todo eso está dado porque el contador es parte primordial de la administración. El contador es quien me va a asesorar en la parte tributaria. El contador es quien me va a sugerir quizás planes de trabajo y eh, planes de administración financiera efectivos. Y es el que eventualmente, de una u otra manera, va a limitar. No podemos hacer esto hasta ahora, o eventualmente lo podemos hacer, pero de esta forma. Entonces, si analizamos el contexto real, los contadores no, no son profesionales que de una u otra manera estén, digamos, en bajo perfil, todo lo contrario, ¿ya? La diferencia está dada en el lugar que la administración le entregue al contador, ¿ya? O el lugar o la valorización que le dé quizás un emprendedor a su contador externo cuando le contrate los servicios que requiere, ¿ya? Muchas veces también se limita un poco el nivel de contratación de las actividades que un contador también puede hacer en una empresa, sobre todo si es un emprendedor y tiene una contabilidad externa. Muchas veces se le detalla y dice, no, solamente necesito que se me declare los impuestos todos los meses, pero se olvida de si tengo contratados trabajadores. ¿Ya? El contador me puede trabajar todo lo que es la administración y la documentación laboral de los trabajadores. Se olvida la asesoría que los contadores que el contador me puede dar para poder yo saber administrar mi empresa. Se olvida de que los procesos de declaración de renta son actividades complementarias y del punto de vista financiero adicionales a todo lo que yo tengo contratado. Se olvida que si el emprendedor o el dueño de la empresa no posee quizás la preparación técnica adecuada,
Se olvida que es un ítem que también debo considerar dentro de la contratación porque el contador tiene que, digamos, hacer, debe ir a presentarse en este caso ante la oficina, digamos, del Servicio de Impuestos Internos cuando el contribuyente sea notificado y deba ir a presentar documentación. Entonces, el abanico de funcionalidades, de asesoría, de gestiones, digamos, de apoyo que puede generar un contador es bastante amplio, ¿ya? Entonces, un poco a darle esa validación real a que el contador es parte del equipo de administración y gestión. Y si eventualmente los contadores no son parte digamos, de esto, muchas veces las empresas pueden claudicar respecto de la actividad productiva que tengan. De allí que muchas veces también emprendedores que, no sé, pueden tener una muy buena idea, pero no tienen una planificación contable y financiera adecuada, al poco tiempo se ven, digamos, se ven obligados a desertar o cerrar. Entonces, un poco a generar ese tipo de relevancia y de validez para los contadores. Ahora, de las personas que están acá hoy, que tengo 18 personas, creo que son 18, ¿no? A ver, sí, 18 personas. ¿Hay alguien que sea emprendedor o todos trabajan de manera dependiente en alguna empresa u organización? José García dice que él es emprendedor. ¿En qué área? Informática. Muy Soy bien. emprendedor. ¿Ya? Ya. Mauricio también es emprendedor. Ya. ¿En qué área, Mauricio? En el área de gastronomía, tengo un emprendimiento de chocolatería y confitería. Ya. Muy bien. Gracias. José menciona, dice, bueno, que él está en el tema de informática y dice compra y venta de productos y servicio técnico. ¿Ya? Eh, ¿Por qué se lo consulto de esa forma? ¿Ya? Em, Porque de una u otra manera, poco el aterrizar el contexto o aterrizar, digamos, los contenidos a situaciones reales y de repente requerimientos que ustedes eventualmente tienen, van a permitir nutrir la clase propiamente tal. Me gustaría que pudiesen compartir cómo ustedes llevan su contabilidad, en el caso de José y en el caso de Mauricio. Bueno, en mi caso, la verdad, es muy nula. Tengo muy poco conocimiento, ¿Ya? contabilidad, llevarlo, el registro de compra y venta. Sí me manejo en el tema de costear las recetas y todo ese asunto, lo que se relaciona a las materias primas. Ya. Pero del resto, cero. Cero, ya. ¿Tienes contabilidad externa? No. ¿Y cómo declaras tus impuestos? Ah, bueno, eso aprendí. Hago el F29. Bueno, la verdad es la opción que me da el Servicio de Puesto Interno. Lo haces con la preforma, digamos, digamos, por la propuesta, digamos, que hace la página del servicio. Claro, porque tengo iniciación de actividades simplificada, contabilidad simplificada, creo que se llama. Ya, sí, ya, Entonces ya, eso es lo que hago yo. De la declaración de renta ahí lo hago a través de un contador. ya, Mauricio, muchas gracias. Llevo poquito igual tiempo con iniciación de actividades. Ya, ya, Mauricio, gracias.
José dice, yo llevo la contabilidad con un sistema web con inventario, pero el registro es casi nulo. En mi declaración de impuestos, solo boletas de honorario. O sea, en este caso es contribuyente en segunda categoría. En segunda categoría y realiza compra y venta de productos de servicio informático. Ya, eh, un poco la figura creo que eventualmente a lo mejor está un poco desenfocada, ¿ya? Eh, Porque desconozco si eventualmente, y por favor después don José confírmelo de manera efectiva, pero a veces un poco se confunde cuál es el propósito, ejemplo, de una boleta de honorario. ¿Quiénes realmente pueden emitir una boleta de honorario? Las boletas de honorario son documentos que en este caso se emiten por actividades del ámbito intelectual, que no generan o que no se requiere el uso de un bien para producirlo. ¿Ya? Entonces, ejemplo, contadores, asesores, inversionistas, médicos, profesionales de la salud de manera general, ¿ya? Pueden emitir una boleta de honorario porque desarrollan una actividad intelectual propiamente, ¿ya? Pero si yo soy, ejemplo, y aquí creo que don José me lo confirme, si yo soy informático, entrego asesoría en informática propiamente tal, pero yo estoy entregando el repuesto, o sea, no sé, hago un formateo de un computador y resulta que requiero cambiarle quizás el disco duro al computador. Y yo llevo el disco duro, em, el disco duro no está considerado dentro de la actividad de la boleta de honorario. Solamente está considerada la asesoría y el cambio de repuesto, pero no involucra el costo del, del disco duro propiamente tal, ¿ya? Entonces, un poco estas pequeñas cositas, estas pequeñas instancias, quizás nos van a permitir un poquito enfocarnos y de allí que necesito que ustedes puedan participar más en las clases, ya quizás un poquito, no sé, eh, quizás que ustedes tengan quizás un poco de temor al hecho de quizás abrir el audio, ¿ya? Pero necesito que se vayan, digamos, soltando y que tomen un poquito más de confianza en la participación de la clase, ¿ya? Porque es la única forma en la medida de que yo pueda desarrollar la clase y pueda desarrollar los contenidos y enfocar muchas veces. Hay a veces contenidos que de repente yo puedo tomar, pero me gustaría obtener siempre esa retroalimentación propiamente tal de ustedes, ¿ya? Em, Cuando una empresa desea generar proyecciones de crecimiento, los contadores también están un poco ahí, deben estar un poco apoyando el tema, ¿ya? Em, el hecho, como decía Mauricio, creo, ¿ya? Mauricio era, sí, Mauricio, el hecho de costear. eh, toda empresa debe, digamos, generar su estructura de costo en relación al tipo de producto que desarrolla, ¿ya? Eh, si yo deseo, no sé, comprar maquinaria, eso también debe estar dado por comprar maquinaria con un documento tributario válido. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no puedo, ejemplo, comprar, se me ocurre un vehículo, ¿ya? De segunda mano donde yo no tengo una factura, porque no puedo incluir ese vehículo en la contabilidad de la empresa. Em, el nivel de compras que yo pueda hacer con facturas, ¿ya? A veces se cree que un emprendedor o una empresa en general eh, da lo mismo si compro con boleto o con factura. Y eso no es, ¿cómo le dijera?
no es lo óptimo, ¿ya? Una empresa que no realiza compras con factura está generando una administración inefectiva de los impuestos involucrados, ¿ya? De allí que solamente una factura me permite rebajar impuestos, o sea, o perdón, administrar impuestos, administrar el impuesto IVA, ¿ya? No rebajarlo, sino que administrarlo. La boleta no, la boleta en el caso de la compra queda en la eventualidad que se requiera rebajar gasto al momento de hacer una renta, pero de manera mensual no me sirve para administrar impuestos. Em, También involucra que yo como emprendedor debo saber qué tipo de impuestos estoy pagando, ¿ya? De manera mensual, ¿ya? Eh, Porque a veces se cree que solamente yo pago IVA en una formulación en una declaración de impuestos. Y no es tan solo el IVA el que se declara, hay otros impuestos involucrados ya sea en el formulario 29 o en el formulario 50, hay otros impuestos involucrados. Hay muchos emprendedores que no, eventualmente, ejemplo, no saben qué tipo de formulario declaran, ¿ya? Entonces, en la medida de que nosotros vayamos desarrollando el contenido, ¿ya? La idea es que ustedes me vayan haciendo las respectivas consultas. Nosotros, la próxima clase, hoy día analizamos todo lo que conlleva el contexto del desarrollo de las empresas, ¿ya? Y la importancia de la contabilidad propiamente tal. En en la siguiente clase, que en este caso es el día jueves, en este caso el día 5, no estoy media perdida. Sí, el 5 de septiembre vamos a trabajar o vamos a analizar cuál es el marco normativo de la contabilidad y vamos a introducirnos a lo que son el lenguaje contable propiamente tal, ¿ya? De allí que quizás va a ser un poco más complejo para la siguiente clase el lenguaje, ¿ya? Porque vamos a estar hablando de activo, pasivo y patrimonio, que son tres conceptos bastante específicos y un poco complejos para una primera instancia. Entonces, ¿qué es lo que yo suelo hacer? ¿Ya? Y lo hice obviamente con el grupo anterior. Permítame un segundo, déjame ver. Yo cargo, cuando tengo cierto material de apoyo, yo lo cargo en este caso, al grupo WhatsApp, ¿ya? De aquí a algún ratito más yo voy a dejar cargado el PPT que les compartí hace poquito, ¿ya? Y para la siguiente clase nosotros vamos a trabajar este PPT, ¿ya? Donde habla de el tipo de administración, digamos, de la información, ¿ya? Y cómo obviamente se estructura respecto a la estructura jurídica propiamente tal, ¿ya? Y eso, si digamos, lo conllevo a la, a la práctica, ya después vamos a trabajar sobre las características de la contabilidad para después de eso volver a las cuentas contables, que sería la tercera clase, ¿ya? Quienes quieran darle lectura a este segundo PPT lo pueden hacer, pero no quiero que exista, digamos, que le genere confusión propiamente tal, porque, bueno, con las dos personas que ya pude un poquito conversar, en este caso con José y con Mauricio, digamos, puedo filtrar que quizás no se manejan tanto con algunos conceptos. Entonces la idea es que en la medida que ustedes puedan entender la información, la vayan analizando. Si en alguna eventualidad ustedes requieren, porque las actividades de plataforma de talento local, la idea es que ustedes las puedan resolver, pero si en la eventualidad que ustedes tuviesen alguna complicación, que no tienden un planteamiento o que quizás requieren alguna ayuda, me lo hacen porque yo puedo asignar tiempo, quizás un poquito, no sé, a los 10 minutos casi de terminada la clase, ¿ya? Puedo asignar un tiempo, puedo proyectar la plataforma y podemos dar respuestas y orientaciones al tipo
evaluaciones que también vayan ustedes teniendo que resolver. Entonces, por eso es importante que ustedes vayan interactuando con el material, vayan participando en clase, pero también me vayan retroalimentando con todo esto. ¿Ya? Así que el mismo PPT dice, bueno, el que dice conceptos básicos de contabilidad va a ser para la clase del día miércoles, y el que va a estar por este, que está dado por el origen de la contabilidad y la evolución, es el que involucra el que ya de una otra manera analizamos en la clase de hoy. ¿Ya? Por si acaso. Así que estos dos van a estar adjuntos en plataforma. O sea, perdón, en el WhatsApp, no en plataforma, en el WhatsApp. ¿Ya? Em, ¿Alguna duda en particular? Por acá no. Muchas gracias, profe. Ya. Mm, Entonces, acá, ¿dónde está acá? Mm, 03 de septiembre del año 2024. Ahí, ya. Ahí está el PPT de hoy y ah, eh, 05 de septiembre. Ya. Y ahí tienen el segundo PPT que vendría siendo para la clase del 5 de septiembre, que los puse separaditos para que lo puedan, como le dijera, darle lectura. ¿Ya? Eh, a modo de, a modo de reiterar la indicación que se dio al principio de la clase y que de hecho se le sugirió, empiecen a escribir en este momento los nombres, ¿ya? Sus nombres de que estuvieron presentes en clase, ¿ya? Escriban su nombre y pongan presente, porque a través del chat se les va a hacer seguimiento a si estuvieron o no en clase, ¿ya? Así que para que lo puedan hacer siempre, ya cuando sean 10 para las 10, ya de manera automática, ustedes lo hacen. Iniciando la clase, yo siempre doy 5 minutos más o menos para que el grupo entre, y es la instancia que ustedes vayan poniendo que están presentes, ¿ya? Y cuando yo esté dando ya también el cierre a cada clase, ustedes igual de manera automática lo vayan realizando, ¿ya? Eso va a ser mientras tanto, bueno, como las dos primeras clases siempre me gusta reiterarlo, como para un poco acostumbrarnos a la modalidad, digamos, ¿ya? Y que todos obviamente que estén en aula eh, puedan quedar presentes, básicamente, ¿ya? Recuerden que no depende de mí el tomar asistencia, solamente el hacer la clase. Entonces, a ver. Un segundo.
¿Todos han podido acceder a plataforma? ¿Hay alguien que haya tenido alguna dificultad para acceder a plataforma? Yo pude ingresar sin problema. Ya. ¿No hay ningún problema? Ya, perfecto, porque la idea, la idea es que te vayan teniendo el acceso y vayan revisando el material de contenido. El contenido que está en plataforma, de hecho no pude acceder yo ahora, ya, de ahí le voy a echar la mirada, pero el material que está en plataforma tiene un video que es digamos, un recurso auditivo, ya, donde ustedes pueden escuchar, digamos, cómo se transcribe digamos, cómo está detallada la información o el contenido. Y tenemos un documento, un PDF que ustedes le van dando lectura, ¿ya? Cada módulo consta de 2 actividades y una evaluación, ¿ya? Entonces, como para que vayan trabajando las actividades y las evaluaciones que están por módulo, ¿ya? Son, si mal no recuerdo, son 6 módulos, uno, dos, son 6 módulos, ¿ya? Así que cada módulo tiene 2 actividades más una evaluación, ¿ya? Em, Dígame quién, Alison, está por Excel ahí, ¿no? Sí, sí. Es Dígame. netamente para ver si me puede dar el nombre la persona que está acá en la clase como iPhone de Liz, porque ¿Quién? no, al menos hasta ahora no me ha aparecido tampoco el nombre y el apellido de esta persona en el chat. Entonces, netamente para poder identificarla o ¿Quién está con identificarlo. quién está con el usuario? Eh, solo Ahora. sale iPhone Mi Liz. nombre es Lisette Villalón. Lisette Villalón. Un segundito, por favor, ¿Sí? Lisette. No, si no hay drama. Lisette Villalón. Súper. Genial, Lisette. Aquí ya te tengo presente. Muchísimas gracias. ¿Eh? Ya, había puesto mi nombre hartas veces, pero no sé si, ¿por qué no lo pueden ver? Ya, al menos no me aparece. Es que igual se perdieron algunos mensajes. Por eso pregunté, pero ahora ya te tengo identificada, así que de ahora en adelante no va a haber ningún problema. Igual de todas Ya, formas, como dato extra, pueden modificar ustedes el nombre que tienen para ingresar con su nombre y apellido y aparezca en la pantalla, ¿ya? Eso lo pueden modificar. ya. Muchas gracias. Ya, gracias a ti. Ya, con eso entonces, bueno, yo estaría dando por terminada la clase. Ya la idea es que todas estas pequeñas cositas hoy día, como es primera clase, igual un poquito, como le dijera, quizás un poquito inestable el estar reiterando ciertas cosas, pero la idea es que si generamos adaptación y nos acostumbramos a las modalidades, después todo va a fluir de manera inmediata, ¿ya? Así que, bueno, estimados, ¿ya? Les reitero entonces, ya, que para la siguiente clase podamos interactuar, podamos participar y que me vayan haciendo todas sus sugerencias, sus consultas, sus reclamos también, ya, todo es constructivo, para poder empezar este desafío y que igual sea muy fructífero sobre todo para ustedes. Yo soy un ente, en este caso, un ente, digamos, para poder guiarlo y orientarlo a ciertas temáticas y resolverle ciertas dudas, pero la idea es que para ustedes pueda ser bastante constructivo propiamente tal. Así que les dejo ese desafío para la siguiente clase y con eso yo también estoy dando por terminada, si no hay más consultas, si no hay más inquietudes, estoy dando por terminada la clase y los dejaría en libertad de acción. Vale, muchas gracias, buenas noches. Ya, pues buenas noches. Chao, profe, que esté Gracias, bien. profesora. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Chao, chao. En el caso de Oscar, me dice si se pueden realizar las actividades y las evaluaciones. Sí, en la medida que ustedes puedan
ir desarrollando sus actividades, háganlo. Si hay alguna duda, alguna inquietud, algo que quizás no entiendan, hay que llegar como grupo clase al módulo y ahí yo respondo a todas las inquietudes, en este caso durante la clase que estemos desarrollando, ¿ya? Pero sí tienen toda la libertad para desarrollar sus actividades en la medida de sus conocimientos, ¿ya? Así que eso en este caso para él. Buenas noches entonces.